El niño estaba sentado en la esquina de una cafetería barata, bajo una luz amarilla que parpadeaba cada pocos segundos. Tenía las manos sucias de grafito. Entre sus dedos, un lápiz corto, gastado hasta la mitad, tan pequeño que apenas cabía en su puño cerrado. Sobre la mesa de plástico rayado, una servilleta arrugada, y en esa servilleta, trazos lentos, una puerta, dos ventanas, un techo inclinado, una casa que no existía. Afuera, el ruido de los autos era constante, como un río de metal que nunca se detenía. Adentro, solo el silencio del lápiz arrastrándose sobre el papel delgado. La ciudad era demasiado rápida, demasiado fría, demasiado grande. Las personas caminaban sin mirarse, con auriculares en los oídos, con los ojos fijos en pantallas brillantes. Nadie se detenía, nadie preguntaba. Él dibujaba en silencio, con los hombros encogidos, como si el mundo pudiera arrebatarle esa servilleta en cualquier momento. El lápiz temblaba un poco en su mano, no por el frío, sino porque cada línea que trazaba era una forma de resistir el olvido, una forma de aferrarse a algo que ya no tenía forma física, pero que todavía vivía en algún rincón oscuro de su memoria. Llevaba semanas dibujando casas, en servilletas de restaurantes, en márgenes de periódicos viejos, en cajas de cartón aplanadas que encontraba en las calles. Siempre la misma casa, siempre con una puerta en el centro, siempre con un árbol al lado, aunque a veces el árbol era apenas una línea torcida, un trazo rápido que sugería ramas, hojas, sombra. No hablaba de eso con nadie. No sabía cómo explicar que dibujar esa casa era la única forma de no olvidarla completamente, de no dejarla morir en el silencio de los días sin nombre. Un hombre mayor pasó junto a su mesa, con una taza de café humeante entre las manos. Se detuvo un segundo, miró el dibujo, miró al niño, luego siguió caminando sin decir nada. El niño ni siquiera levantó la vista. Estaba concentrado en los detalles. El escalón de entrada, el poste de luz que ya no existía, la sombra de algo que antes fue real. Sus dedos dolían. El lápiz estaba tan gastado que raspaba la servilleta. Pero no podía parar. No todavía. ¿Qué significaba lo que llevaba en las manos aquel día? ¿Un lápiz gastado y una servilleta arrugada? ¿O algo más grande, algo que no cabía en ningún idioma, en ninguna ciudad, en ningún nombre? Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. El niño había nacido en un pueblo pequeño de Honduras, donde las casas tenían techos de lámina y las calles eran de tierra roja que se volvía lodo cuando llovía. Su casa estaba al final de una calle sin nombre, junto a un árbol de mango que daba sombra en las tardes más calientes. Tenía una puerta azul descolorida, dos ventanas pequeñas con cortinas de tela floreada y un escalón de concreto donde él se sentaba cada tarde a dibujar en cuadernos viejos que su madre le conseguía en el mercado. Dibujaba pájaros, perros callejeros, nubes con formas extrañas, pero sobre todo dibujaba su casa una y otra vez, como si necesitara memorizarla. Un día su madre le dijo que tenían que irse. No explicó mucho, solo dijo que ya no era seguro quedarse, que había una oportunidad en el norte, que todo iba a estar bien. El niño no entendió lo que significaba irse. No entendió que irse era dejar todo atrás, la casa, el árbol, el escalón, los cuadernos escondidos bajo su cama, el perro que lo seguía desde la escuela, el olor de las tortillas recién hechas en las mañanas. No entendió que irse era también dejar de ser quien era. El viaje fue largo, confuso, lleno de silencios pesados y noches sin dormir. Cruzaron fronteras que no tenían líneas visibles, pero que se sentían como muros invisibles. Durmieron en lugares extraños, con personas desconocidas que hablaban en voz baja y miraban hacia atrás todo el tiempo.
Su madre lo abrazaba fuerte en las noches frías, y él sentía cómo temblaba, aunque ella nunca dijo que tenía miedo. Solo repetía, «Ya casi llegamos, ya casi». Cuando finalmente llegaron a Estados Unidos, todo era diferente. Las calles eran anchas, limpias, llenas de luces brillantes y carteles en inglés que él no podía leer. Las personas caminaban rápido, hablaban rápido, comían rápido. Nadie se sentaba en las puertas de sus casas, nadie saludaba a los vecinos. Todo era grande, ruidoso, frío. Incluso en verano, el aire acondicionado de los edificios lo hacía tiritar. Su madre trabajaba todo el día limpiando oficinas y él pasaba las tardes solo en un pequeño apartamento sin ventanas que dieran a la calle. No tenía cuadernos, no tenía lápices de colores, solo un lápiz corto que había encontrado en el suelo de una cafetería y servilletas blancas, delgadas, frágiles. En ellas comenzó a dibujar de nuevo siempre la misma casa, la puerta azul, las dos ventanas, el árbol de mango, como si al dibujarla pudiera traerla de vuelta, como si al recordarla con suficiente detalle pudiera regresar. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando. Y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa, suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Las mañanas eran lo peor. El niño se despertaba en un colchón delgado sobre el piso de un apartamento que olía a humedad y detergente barato. Su madre ya no estaba. Salía antes del amanecer, cuando la ciudad todavía estaba oscura y silenciosa, para tomar 2 autobuses que la llevaban al otro lado de la ciudad. Él se quedaba solo, mirando el techo blanco lleno de manchas amarillas, escuchando los pasos de los vecinos en el piso de arriba, el sonido de las tuberías oxidadas, el zumbido constante del refrigerador viejo. A veces se quedaba así por horas, sin moverse, sin pensar en nada, solo esperando que el día pasara. No iba a la escuela todavía. Su madre decía que pronto, que había que esperar unos papeles, que todo iba a arreglarse, pero pasaban los días y nada cambiaba. Él pasaba las horas caminando por el apartamento, tocando las paredes frías, mirando por la única ventana que daba a un callejón estrecho lleno de basura y grafiti. A veces bajaba a la calle, pero no sabía a dónde ir. No conocía a nadie. No hablaba inglés. Las palabras que escuchaba en las tiendas, en las esquinas, en los letreros luminosos, eran como ruido sin forma. Un idioma que no le pertenecía. Un idioma que lo hacía sentir más solo de lo que ya estaba. La ciudad era demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado rápida. Los autos pasaban como ráfagas de metal brillante. Las personas caminaban con prisa, con auriculares en los oídos, con los ojos fijos en pantallas pequeñas que iluminaban sus rostros con luz azul. Nadie miraba hacia arriba, nadie miraba a los lados, y definitivamente nadie lo miraba a él. Era como si fuera transparente, como si no existiera, como si hubiera cruzado una frontera invisible y del otro lado hubiera perdido su forma, su voz, su nombre. Un día encontró una cafetería abierta las 24 horas. Era pequeña, con mesas de plástico rayado y sillas desparejas que no combinaban entre sí. Olía a café quemado y a grasa vieja. Las ventanas estaban empañadas por el vapor de la cocina. El piso era de baldosas blancas, con manchas oscuras que nadie había limpiado en mucho tiempo. Pero estaba tibia, y nadie lo echaba. Se sentó en una esquina, bajo una luz amarilla que parpadeaba cada pocos segundos, y sacó el lápiz corto que llevaba en el bolsillo. No tenía papel, pero había servilletas, blancas, delgadas, frágiles. Tomó una y comenzó a dibujar. Primero trazó la puerta. Siempre empezaba por la puerta, una línea vertical, otra vertical, una horizontal arriba, otra abajo. La puerta azul de su casa. La puerta que había cruzado miles de veces, descalzo, con las manos llenas de tierra, con el perro siguiéndolo desde atrás.
luego las ventanas. 2 cuadrados pequeños, uno a cada lado. Después el techo. Una línea inclinada hacia la derecha, otra hacia la izquierda, encontrándose en el centro como las manos juntas en una oración. Y finalmente, el árbol. Una línea torcida que subía desde el suelo, con ramas que se abrían como dedos hacia el cielo. El árbol de mango. El árbol bajo el cual se sentaba cada tarde antes de que todo cambiara, antes de que su madre le dijera que tenían que irse. Lo que llevaba en las manos no era solo un dibujo, era una forma de no desaparecer. Los días comenzaron a repetirse con una precisión dolorosa. Despertaba solo. Caminaba por el apartamento vacío, contando los pasos de una pared a otra. Bajaba las escaleras estrechas que olían a orina y a cigarrillo. Caminaba 3 cuadras hasta la cafetería. Se sentaba en la misma esquina, bajo la misma luz parpadeante. Dibujaba en servilletas, siempre la misma casa, una y otra vez, como un rezo silencioso, como una canción que no tenía palabras, pero que su corazón conocía de memoria. Las servilletas se acumulaban en sus bolsillos, dobladas con cuidado, arrugadas por el roce constante. Algunas se rompían, otras se manchaban con café derramado o con la grasa de sus dedos. Pero él seguía dibujando. A veces, personas pasaban junto a su mesa. Lo miraban de reojo, algunos con curiosidad, preguntándose qué hacía un niño tan pequeño ahí, solo, sin nadie que lo cuidara. Otros con indiferencia, apenas registrando su existencia antes de seguir con sus propias vidas. Otros con algo que parecía lástima, pero que se desvanecía tan rápido como aparecía, porque la lástima no cambiaba nada. Pero nadie le hablaba. Nadie le preguntaba qué estaba haciendo. Nadie se sentaba con él. Era invisible. Un niño pequeño, con ropa demasiado grande que le había quedado de alguien más, con un lápiz corto que apenas cabía entre sus dedos, con una pila de servilletas arrugadas que guardaba como si fueran tesoros. Nada importante. Nada digno de atención en una ciudad donde todos tenían prisa y nadie tenía tiempo. Una tarde, una mesera se acercó a su mesa. Era joven, con el pelo recogido en una cola de caballo desordenada y un delantal manchado de café y salsa de tomate. Le dijo algo en inglés que él no entendió. Luego señaló su taza vacía con un gesto rápido de la mano. Él negó con la cabeza, mirando hacia abajo, sintiendo la vergüenza caliente en las mejillas. No tenía dinero para pedir otra. No tenía dinero para nada. La mesera lo miró un momento largo, con algo parecido a la compasión en los ojos cansados. Luego se fue sin decir nada más. Regresó unos minutos después con un vaso de agua fría y una servilleta limpia, perfectamente doblada. La dejó sobre la mesa sin hacer ruido. Él la miró como si fuera un regalo, tomó el lápiz y comenzó a dibujar de nuevo. En las noches, cuando su madre finalmente regresaba, arrastrando los pies, con los ojos hinchados y las manos rojas y agrietadas de tanto limpiar con químicos fuertes, él escondía las servilletas bajo su almohada. No quería que ella las viera. No quería que le preguntara por qué dibujaba siempre la misma casa. No sabía cómo explicarle que dibujar esa casa era la única forma de sentir que todavía pertenecía a algún lugar, que todavía existía algo antes de este apartamento frío, antes de esta ciudad sin nombre, antes de este silencio tan grande que dolía en el pecho como una piedra pesada. Su madre le preparaba algo de cenar con lo poco que había. Frijoles refritos, arroz blanco, tortillas cuando había dinero, que no era siempre. Comían en silencio, sentados en el suelo porque no tenían mesa, con platos de plástico desechables que lavaban y reutilizaban hasta que se rompían. Ella le preguntaba cómo había estado su día, con voz cansada pero todavía llena de amor. Él siempre decía lo mismo.
bien. Nada más. No había nada más que decir. No había palabras para explicar el peso del silencio, la soledad de las horas vacías, el miedo de olvidar. Ella asentía, demasiado cansada para insistir, demasiado agotada para buscar respuestas que tal vez no quería escuchar. Luego, lavaba los platos en el fregadero oxidado, apagaba la luz, se acostaba en el colchón junto a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Y en la oscuridad, él podía escuchar su respiración lenta, pesada, entrecortada, como si ella también estuviera tratando de no desaparecer, como si ambos estuvieran aferrándose a algo invisible que los mantenía vivos. El invierno llegó sin aviso. Un día, la ciudad estaba gris y húmeda, y al siguiente todo estaba cubierto de hielo. El niño no conocía el frío así. En Honduras, incluso en las noches más frescas, el aire era suave, tibio, amable. Aquí, el frío era otra cosa. Era un enemigo invisible que se metía por las rendijas de las ventanas mal selladas, que congelaba el agua en los vasos durante la noche, que hacía que sus dedos se pusieran morados cuando trataba de dibujar. Su madre no tenía dinero para comprar un abrigo nuevo. Le había conseguido uno de segunda mano, demasiado grande, con el forro roto y un cierre que no cerraba bien. Él lo usaba todo el tiempo, incluso dentro del apartamento. Las servilletas ahora eran más difíciles de conseguir. La mesera que le había dado agua ya no trabajaba ahí. Había llegado alguien nuevo, un hombre mayor con cara de pocos amigos que lo miraba con desconfianza cada vez que entraba. Un día le dijo algo en inglés, con voz fuerte y molesta, señalando hacia la puerta. El niño no entendió las palabras, pero entendió el tono. Entendió que ya no era bienvenido. Recogió su lápiz, guardó las servilletas arrugadas en sus bolsillos y salió a la calle sin mirar atrás. Caminó durante horas, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo roto, con la cabeza agachada contra el viento helado que le cortaba la cara. No sabía a dónde ir. No tenía otro lugar. Pasó frente a tiendas con ventanas llenas de luces navideñas brillantes. Pasó frente a familias, caminando juntas, riendo, cargando bolsas de compras. Pasó frente a su propio reflejo en los vidrios oscuros de los edificios cerrados y apenas se reconoció. Un niño pequeño, flaco, con ropa demasiado grande y ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Finalmente encontró un parque pequeño. Había bancas de metal pintadas de verde, cubiertas de nieve sucia. Había árboles desnudos, con ramas negras que parecían huesos contra el cielo blanco. Se sentó en una banca, limpiando la nieve con la manga del abrigo. Sacó el lápiz. Buscó en sus bolsillos algo donde dibujar. Ya no tenía servilletas limpias. Solo quedaban las arrugadas, manchadas, rotas. Tomó una de las menos dañadas y la extendió sobre su rodilla. Comenzó a dibujar. Pero esta vez algo era diferente. La puerta no salía bien. La línea temblaba. El lápiz raspaba el papel mojado y se rompía. Intentó dibujar las ventanas, pero sus dedos estaban tan fríos que apenas podía sostener el lápiz. Intentó dibujar el árbol, pero la servilleta se desgarró justo en el centro, partiéndola en dos. Se quedó mirando los pedazos rotos en sus manos, y por primera vez desde que había llegado a este país, sintió que algo dentro de él también se estaba rompiendo. Lo que llevaba en las manos ya no era suficiente para sostenerlo. Los días se volvieron más oscuros. Su madre llegaba cada vez más tarde, a veces tan tarde que él ya estaba dormido. A veces no llegaba en absoluto porque tenía que quedarse a limpiar edificios enteros durante la noche. Él pasaba las noches solo, mirando las sombras en el techo, escuchando los sonidos extraños del apartamento. Las tuberías que gemían, las voces de los vecinos discutiendo en idiomas que no entendía, las sirenas lejanas de ambulancias y patrullas que nunca dejaban de sonar. Dejó de salir tanto. El frío era demasiado. La ciudad
era demasiado, la soledad era demasiado. Se quedaba en el apartamento, sentado en el suelo junto a la ventana, mirando el callejón sucio donde la nieve se mezclaba con basura y se volvía gris. Dibujaba en cualquier cosa que encontraba, en los márgenes de periódicos viejos que los vecinos dejaban en el pasillo, en cajas de cereal vacías que aplanaba con las manos, en pedazos de cartón que recogía de la calle, pero siempre la misma casa. La puerta azul, las dos ventanas, el techo inclinado, el árbol de mango, excepto que ahora cada vez que la dibujaba algo faltaba. Los detalles comenzaban a borrarse de su memoria. El escalón de entrada era de concreto o de madera. El árbol tenía una rama rota o eran dos. La puerta tenía una manija de metal o era solo un agujero donde se metía la mano para abrir desde adentro. No estaba seguro. Y esa incertidumbre lo aterraba más que el frío, más que el hambre, más que la soledad. Porque significaba que estaba olvidando, que la casa se estaba desvaneciendo de su mente, igual que se había desvanecido de su vida. Una noche, su madre llegó temprano. Traía una bolsa de plástico con algo de comida, pan, leche, un pedazo de pollo frito que le había sobrado de su almuerzo. Se sentaron en el suelo a comer, como siempre, pero esta vez ella lo miró diferente. Lo miró con atención, como si realmente lo estuviera viendo después de mucho tiempo, y luego le preguntó con voz suave, casi rota, «¿Estás bien, mi amor?» Él no supo qué responder, no sabía cómo decirle que no estaba bien, que se estaba olvidando de su propia casa, que tenía miedo de olvidar todo, el olor de las tortillas en la mañana, el sonido de los gallos cantando al amanecer, la sensación del sol caliente en la espalda cuando jugaba en el patio, que tenía miedo de convertirse en alguien sin pasado, sin historia, sin raíces, solo un niño perdido en una ciudad fría que nunca sería suya. Pero no dijo nada de eso, solo asintió, solo dijo, «Sí, mamá, estoy bien». Ella lo miró un momento más largo, con los ojos brillantes, como si supiera que estaba mintiendo. Pero no insistió, solo lo abrazó, un abrazo largo, fuerte, apretado, como si ella también tuviera miedo, como si ella también se estuviera aferrando a algo que se desvanecía, y en ese abrazo él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, no era esperanza, era algo más pequeño, más frágil, era la certeza de que al menos en ese momento, en ese apartamento frío y vacío, no estaba completamente solo. Esa noche, después de que su madre se durmió, él sacó todas las servilletas arrugadas que había guardado bajo su almohada. Las extendió en el suelo, una al lado de la otra. Todas tenían el mismo dibujo, la misma casa, la misma puerta, las mismas ventanas, el mismo árbol, pero todas eran diferentes. Algunas tenían más detalles, otras estaban apenas esbozadas, algunas estaban rotas, otras manchadas. Las miró durante mucho tiempo, tratando de encontrar en ellas algo que ya no podía encontrar en su memoria, tratando de reconstruir un hogar que ya no existía, tratando de entender por qué seguía dibujando algo que tal vez nunca iba a poder recuperar. Y entonces, en medio de todas esas servilletas arrugadas, en medio de ese silencio roto, solo por la respiración de su madre dormida, él comenzó a llorar. En silencio, con los hombros encogidos, con las manos apretadas alrededor del lápiz gastado, llorando por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca iba a recuperar, por la casa que dibujaba una y otra vez, pero que cada vez se sentía más lejana, más irreal, más imposible. La primavera llegó despacio, como si la ciudad hubiera olvidado cómo dejar ir el invierno. La nieve sucia se derretía en charcos grises que se acumulaban en las esquinas. Los árboles desnudos comenzaban a mostrar brotes tímidos, verdes y frágiles.
El aire todavía era frío, pero ya no cortaba la cara como cuchillos invisibles. El niño seguía dibujando, pero ahora lo hacía menos. Las servilletas se habían acabado. El lápiz estaba tan gastado que apenas quedaba más que un trozo de grafito envuelto en madera astillada. Y la casa, esa casa que había dibujado cientos de veces, comenzaba a parecerle extraña, como si ya no fuera su casa, como si perteneciera a alguien más, a un niño que ya no existía. Un día, su madre le dijo que había conseguido inscribirlo en una escuela pública, a 6 cuadras del apartamento. Dijo que había clases especiales para niños que no hablaban inglés, que había maestros que lo iban a ayudar, que todo iba a estar bien. Él no quería ir, no quería sentarse en un salón lleno de extraños, no quería que lo miraran, no quería que se rieran de su ropa vieja, de su acento, de su silencio. Pero su madre insistió. Le puso el abrigo roto, le alisó el pelo con las manos, le dio un beso en la frente y lo llevó de la mano hasta la puerta de la escuela. El edificio era grande, de ladrillos rojos, con ventanas altas que parecían ojos mirándolo desde arriba. Había niños por todas partes, corriendo, gritando, riendo, hablando en un idioma que todavía sonaba como ruido. Él se quedó parado en la entrada, con las manos metidas en los bolsillos, con el lápiz gastado apretado entre sus dedos como un amuleto. Su madre habló con alguien en la oficina, luego lo llevaron a un salón pequeño, con mesas desordenadas y carteles en las paredes llenos de palabras en inglés y en otros idiomas que no reconocía. La maestra era una mujer mayor, con lentes gruesos y una sonrisa amable que no llegaba del todo a sus ojos cansados. Le señaló una silla vacía cerca de la ventana. Él se sentó, sacó el lápiz, pero no tenía nada donde dibujar. La maestra le dio un cuaderno nuevo con las páginas en blanco y brillantes. Él lo abrió despacio, como si fuera algo sagrado. Miró la primera página, tan limpia, tan vacía, tan diferente de las servilletas arrugadas y manchadas. No sabía si podía dibujar ahí, no sabía si tenía permiso. Durante las primeras semanas no habló con nadie. Se sentaba en la misma silla, junto a la ventana, mirando hacia afuera, mientras la maestra hablaba en un inglés lento y claro que él apenas comenzaba a entender. Los otros niños lo miraban de vez en cuando. Algunos intentaban hablarle, otros lo ignoraban. Él hacía lo mismo. Se hacía invisible, se hacía pequeño, pero en los recreos, cuando todos salían al patio, él se quedaba adentro y dibujaba. Dibujaba en el cuaderno nuevo, pero esta vez algo era diferente. La casa seguía apareciendo, la puerta azul, las 2 ventanas, el techo inclinado, el árbol de mango. Pero ahora había otras cosas también. Dibujaba la cafetería con la luz amarilla parpadeante. Dibujaba el apartamento vacío con las manchas en el techo. Dibujaba las calles anchas llenas de autos brillantes. Dibujaba el parque con las bancas cubiertas de nieve, como si necesitara recordar no solo lo que había perdido, sino también lo que había vivido. Como si su historia no terminara en la Casa Azul, sino que continuaba aquí, en este lugar frío y extraño, que todavía no sentía como suyo. Un día, una niña se acercó a su mesa. Era pequeña, con el pelo negro recogido en 2 trenzas desparejas y ojos oscuros que lo miraban con curiosidad. Se sentó frente a él sin pedir permiso. Miró su dibujo. Luego sacó un marcador rojo de su mochila y lo puso sobre la mesa entre los dos. No dijo nada, solo lo dejó ahí, como una ofrenda, como una invitación. Él miró el marcador, luego la miró a ella. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Él tomó el marcador, lo destapó despacio, y con cuidado, con manos que todavía temblaban un poco, dibujó algo nuevo en su cuaderno. Una flor, roja, pequeña,
al lado del árbol de mango. No sabía por qué la dibujó. No había flores rojas en su casa, pero en ese momento sintió que era importante, como si esa flor fuera una forma de decir que algo nuevo podía crecer, que algo podía cambiar sin destruir lo que había sido. La niña aplaudió suavemente. Luego sacó otro marcador, azul, y dibujó una nube sobre la casa. Él la miró. Ella le devolvió la mirada, y por primera vez desde que había llegado a este país, él sonrió. No fue una sonrisa grande, no fue una sonrisa llena de felicidad, pero fue algo. Fue un pequeño quiebre en el silencio, una pequeña grieta en la soledad. Lo que llevaba en las manos comenzaba a transformarse en algo que podía compartir. Los días siguieron pasando, pero ahora eran diferentes. La niña, que se llamaba Rosa, y había llegado de El Salvador hacía 2 años. Comenzó a sentarse con él todos los días. No hablaban mucho. Ella sabía un poco más de inglés que él, pero tampoco era suficiente para conversaciones largas. Pero no importaba. Dibujaban juntos. Ella le enseñaba palabras en inglés. Él le enseñaba palabras en español que ella había comenzado a olvidar. Compartían colores, compartían silencios, compartían algo que no necesitaba palabras. La comprensión de lo que significaba perder un hogar y tratar de construir algo nuevo con las manos vacías. Un día, la maestra les pidió que hicieran un proyecto. Cada niño tenía que dibujar o escribir sobre su familia, sobre de dónde venían, sobre algo importante para ellos. El niño se quedó paralizado. No quería hablar de su familia. No quería recordar en voz alta. No quería que otros vieran su dolor. Pero Rosa lo miró y le dijo con voz suave: «Dibuja tu casa, la que extrañas». Él la miró y asintió. Pasó toda la semana trabajando en ese dibujo. No fue en una servilleta arrugada. No fue con un lápiz gastado. Fue en una hoja grande de papel grueso que la maestra le dio. Usó marcadores de colores que Rosa compartió con él. Dibujó la puerta azul, pero esta vez no descolorida, sino brillante, viva. Dibujó las 2 ventanas con cortinas floreadas. Dibujó el techo de lámina reflejando el sol. Dibujó el árbol de mango con ramas llenas de hojas verdes y frutas doradas. Dibujó el escalón de concreto donde se sentaba. Dibujó el perro que lo seguía. Dibujó el cielo azul con nubes blancas. Y en una esquina, con letra pequeña y temblorosa, escribió: «Mi casa en Honduras, donde empezó todo». El día de la presentación, los niños pasaron al frente uno por uno. Algunos hablaban con confianza, otros con timidez. Cuando llegó su turno, él se levantó despacio. Caminó hacia el frente del salón con el dibujo en las manos. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, y entonces, con voz baja pero clara, dijo en inglés las primeras palabras que había dicho en voz alta en esa escuela: «This is my house, in Honduras. I miss it». El salón se quedó en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio respetuoso, como si todos entendieran de alguna forma lo que significaba extrañar algo que ya no existía. La maestra sonrió, Rosa aplaudió, y poco a poco otros niños también comenzaron a aplaudir. No porque el dibujo fuera perfecto, no porque las palabras fueran elocuentes, sino porque era verdadero, porque era suyo, porque era valiente. Cuando regresó a su silla, sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad completa, no era que todo estuviera bien de repente, pero era algo parecido a un alivio, como si, al compartir esa parte de sí mismo, al mostrar esa casa que había guardado en silencio durante tanto tiempo, hubiera hecho espacio para algo nuevo. Como si al recordar de dónde venía, pudiera finalmente comenzar a aceptar dónde estaba. Esa tarde, cuando salió de la escuela, el sol brillaba de una forma que no había visto en meses. El aire
Olía a tierra mojada y a flores que comenzaban a abrirse. Y por primera vez, desde que había llegado a este país, cuando caminó de regreso al apartamento, no se sintió completamente invisible. Se sintió como alguien que existía, alguien que tenía una historia, alguien que tal vez, solo tal vez, podía tener un futuro. Los meses siguientes fueron diferentes, no fáciles, pero diferentes. El niño comenzó a hablar más en la escuela, palabras sueltas al principio, luego frases cortas, luego conversaciones completas, llenas de errores y pausas largas mientras buscaba las palabras correctas, pero conversaciones al fin. Rosa se convirtió en algo parecido a una amiga. Se sentaban juntos en el almuerzo compartiendo comida que traían de casa, tortillas con frijoles, plátanos fritos, pedazos de pan dulce envueltos en servilletas. Hablaban de sus países, de lo que extrañaban, de lo que ya no recordaban bien, de lo difícil que era vivir entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Pero lo más importante era que él seguía dibujando. Ya no solo la casa de Honduras, ahora dibujaba otras cosas también. Dibujaba a Rosa sonriendo. Dibujaba a su madre cansada pero fuerte. Dibujaba la escuela con sus ventanas altas. Dibujaba el apartamento, ya no como una prisión fría, sino como un refugio imperfecto. Dibujaba el parque en primavera, con los árboles llenos de hojas nuevas, como si al dibujar todas estas cosas pudiera darles un lugar en su corazón, como si pudiera construir una nueva casa, no de madera y lámina, sino de memorias y momentos. La maestra notó su talento. Un día, después de clases, lo llamó a su escritorio. Le mostró un folleto colorido sobre un programa de arte para niños. Era gratuito, los sábados por la mañana, en una biblioteca comunitaria a unas cuadras de su apartamento. Le dijo que creía que él debería ir, que tenía un don, que no debería desperdiciarlo. Él tomó el folleto con manos temblorosas. Nunca había pensado en su dibujo como un don. Solo era algo que hacía para no olvidar, para no desaparecer. Pero cuando miró las imágenes en el folleto, cuando vio a otros niños sonriendo mientras pintaban y dibujaban, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió curiosidad, sintió deseo, sintió la posibilidad de algo más. Le mostró el folleto a su madre esa noche. Ella estaba sentada en el suelo, quitándose los zapatos gastados, sobándose los pies hinchados. Cuando vio el papel, sus ojos se iluminaron de una forma que él no había visto desde Honduras. Le dijo que por supuesto que podía ir, que ella lo llevaría el primer día, que estaba orgullosa de él, y cuando lo abrazó, él sintió algo que se había roto comenzar a sanar. Despacio, dolorosamente, pero sanando. El sábado siguiente, caminaron juntos hasta la biblioteca. Era un edificio pequeño, viejo, con escaleras de piedra y puertas de madera pesada. Adentro olía a libros viejos y a café recién hecho. Había estantes altos llenos de historias en todos los idiomas imaginables. Y en el sótano, en un salón con ventanas pequeñas que dejaban entrar luz natural, había una mesa larga cubierta de papeles, pinceles, pinturas, marcadores, lápices de colores. Y había otros niños, niños como él, niños callados, niños con historias pesadas en los ojos, niños que también usaban el arte como una forma de sobrevivir. El maestro era un hombre joven con tatuajes en los brazos y una sonrisa fácil. Se presentó como Marco. Les dijo que en ese salón no había reglas estrictas, que podían dibujar lo que quisieran, que podían experimentar, que podían equivocarse, que el arte no era sobre hacer algo perfecto, sino sobre expresar algo verdadero. El niño se sentó en una silla junto a la ventana. Tomó un lápiz nuevo, con punta afilada y goma limpia. Tomó una hoja de papel blanco, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué dibujar. No porque no tuviera ideas,
sino porque tenía demasiadas. La casa de Honduras seguía ahí, en su mente, clara y viva. Pero ahora también estaban otras cosas. El apartamento con las manchas en el techo, la cafetería con la luz parpadeante, el parque cubierto de nieve, la escuela con sus pasillos ruidosos, Rosa con sus trenzas desparejas, su madre con sus manos rojas y cansadas. Todas estas imágenes competían por espacio en su cabeza, pidiendo ser dibujadas, pidiendo ser recordadas. Marco se acercó a su mesa. Se agachó para estar a su altura. Le preguntó con voz suave qué quería dibujar. El niño no supo qué responder. Marco sonrió. Le dijo que no tenía que saberlo todavía, que a veces el dibujo te decía qué quería ser mientras lo hacías, que solo tenía que empezar, que la primera línea siempre era la más difícil, pero que después de esa las demás venían solas. El niño miró el papel en blanco, respiró profundo y comenzó a dibujar. No dibujó la casa de Honduras. Al menos no solo eso. Dibujó un camino. Un camino largo que comenzaba en una casa pequeña, con puerta azul, y terminaba en un edificio alto, con ventanas iluminadas. Y en ese camino dibujó un niño caminando, con un lápiz en la mano, con una mochila en la espalda, con los ojos mirando hacia adelante. No hacia atrás, sino hacia adelante, como si estuviera yendo hacia algo, no huyendo de algo. Como si el viaje no fuera solo sobre perder, sino también sobre encontrar. Lo que llevaba en las manos ya no era solo un recuerdo, era un puente. Pasó horas en ese dibujo, añadiendo detalles, sombreando, borrando, corrigiendo. Los otros niños a su alrededor también trabajaban en silencio, perdidos en sus propios mundos, y por primera vez el silencio no se sentía solitario. Se sentía compartido, se sentía seguro, como si todos estuvieran guardando algo precioso en ese espacio tranquilo. Cuando terminó, Marco se acercó de nuevo. Miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego miró al niño y le dijo algo que él nunca olvidaría. Este dibujo cuenta una historia, y las historias son lo más valioso que tenemos. No dejes de contar la tuya. El niño asintió. No dijo nada, pero sintió que algo dentro de él había cambiado. El lápiz gastado que había cargado durante meses, el lápiz que había usado para dibujar la misma casa una y otra vez, ya no era solo una herramienta de supervivencia. Era algo más. Era una llave que abría puertas que él no sabía que existían. Puertas hacia expresión, hacia conexión, hacia sanación. Los sábados se convirtieron en su día favorito. Cada semana caminaba hasta la biblioteca con una anticipación nerviosa pero emocionada. Cada semana dibujaba algo nuevo. A veces dibujaba memorias. A veces dibujaba sueños. A veces dibujaba cosas que no tenían nombre, solo sentimientos traducidos en líneas y colores. Y cada vez se sentía un poco más ligero. Como si al sacar todas esas imágenes de su cabeza y ponerlas en papel, hiciera espacio para algo nuevo, para alegría, para esperanza, para vida. Su madre comenzó a guardar sus dibujos. Los pegaba en las paredes del apartamento con cinta adhesiva. Transformaron ese espacio frío y vacío en algo parecido a un hogar. Ya no era solo un lugar donde dormían y comían. Era un lugar que contaba su historia. Las paredes hablaban de dónde habían estado y hacia dónde iban. Y cada vez que él miraba esos dibujos, sentía algo cálido en el pecho. Sentía orgullo, sentía pertenencia, sentía que estaba construyendo algo que nadie podía quitarle. En la escuela, otros niños comenzaron a pedirle que les dibujara cosas, retratos, animales, superhéroes. Él aceptaba con timidez, pero con alegría. Cada dibujo que hacía para alguien más era una forma de conexión, una forma de decir, te veo, existes, importas. Y en ese intercambio, él también se sentía visto.
También se sentía importante, también se sentía real. Rosa le dijo un día que debería hacer un mural, algo grande, algo que todos pudieran ver. Él se rió nervioso. No se sentía listo para algo así. Pero ella insistió. Le dijo que su arte tenía poder, que su historia tenía valor, que había otros niños en esa escuela, en esa ciudad, en ese país, que se sentían igual que él, perdidos, invisibles, sin voz, y que tal vez, solo tal vez, si veían su arte, si veían que alguien como ellos podía crear algo hermoso de algo doloroso, tal vez se sentirían menos solos. Esa noche, él no pudo dormir. Pensó en lo que Rosa había dicho. Pensó en todos los niños como él. Niños que habían dejado atrás casas, familias, idiomas, identidades, niños que cargaban lápices gastados y servilletas arrugadas, niños que dibujaban en secreto, en silencio, tratando de no desaparecer. Y se preguntó si tal vez, solo tal vez, su historia podía ser también la historia de ellos. Si al compartir su dolor, su lucha, su transformación, podía ayudar a alguien más a encontrar su propio camino. Y en ese momento, en la oscuridad de ese apartamento, que ya no se sentía tan frío, él decidió que lo haría, que dibujaría ese mural, que contaría su historia, no porque fuera fácil, sino porque era necesario, porque lo que llevaba en las manos ya no era solo suyo, era de todos los que habían perdido algo, y todavía buscaban cómo encontrarse a sí mismos. La primavera dio paso al verano. El sol brillaba más tiempo. Las calles se llenaban de niños jugando hasta tarde. El apartamento era más cálido, a veces demasiado cálido, pero ya no se sentía hostil. El niño había crecido algunos centímetros. Su ropa seguía siendo de segunda mano, pero ahora le quedaba mejor. Su inglés ya no era perfecto, pero era suficiente para entender, para ser entendido, para existir sin tanto miedo. Y el lápiz gastado que había cargado durante tanto tiempo, finalmente se había vuelto tan pequeño que era imposible usarlo. Lo guardó en una caja de zapatos bajo su colchón, junto con las servilletas más viejas, las primeras que había dibujado. No las tiró. Nunca las tiraría. Eran parte de su historia, eran prueba de que había sobrevivido. Marco, el maestro de arte, había hablado con la directora de la escuela sobre el mural. Había mostrado algunos de los dibujos del niño. Había explicado la idea, una pared grande en el pasillo principal, pintada con la historia de los niños inmigrantes, contada no con palabras, sino con imágenes. La directora había dicho que sí, que era importante, que los niños necesitaban verse reflejados en las paredes de su propia escuela, que las historias de dolor, de pérdida, de resiliencia, merecían espacio, merecían ser vistas. Cuando Marco le dio la noticia, el niño sintió una mezcla de emoción y terror. Emoción, porque finalmente iba a poder crear algo grande, algo permanente, algo que diría, estuve aquí, existí, importé, pero también terror porque significaba exponerse, significaba que todos lo verían, todos sabrían de dónde venía, todos sabrían lo que había perdido, y no estaba seguro de estar listo para esa vulnerabilidad. Rosa lo ayudó a planear el mural. Se sentaron juntos en la biblioteca durante varias tardes, dibujando bocetos, probando colores, imaginando cómo se vería. Decidieron que el mural contaría un viaje. Comenzaría con una casa pequeña, rodeada de montañas verdes y cielos azules. Luego un camino largo y difícil, con sombras y obstáculos. Luego una ciudad grande y gris. Y finalmente, en el centro del mural, manos de diferentes colores sosteniéndose unas a otras, formando un puente entre lo que fue y lo que podía ser, entre la soledad y la comunidad, entre el dolor y la esperanza.
El día que comenzaron a pintar, varios niños se ofrecieron a ayudar, no solo Rosa, otros también, niños de diferentes países, con diferentes historias, pero con el mismo entendimiento. Trajeron pinceles, trajeron pinturas, trajeron su tiempo y su energía. Y juntos, durante semanas, transformaron esa pared vacía en algo vivo, en algo que respiraba historias. El niño pintó la casa de Honduras con cuidado obsesivo. Cada ventana, cada línea del techo, el árbol de mango con sus ramas extendidas. Pero esta vez, al pintar esa casa, no sintió el mismo dolor agudo que había sentido antes. Sintió algo diferente. Sintió gratitud. Gratitud por haber tenido ese lugar, por haber conocido ese amor, por haber tenido raíces antes de tener que arrancarlas, porque ahora entendía algo que no había entendido cuando dibujaba en servilletas arrugadas, que perder un hogar no significaba perder la capacidad de construir uno nuevo. Solo significaba que el nuevo hogar sería diferente, más complicado, más doloroso, pero también más fuerte. Rosa pintó las montañas, otros niños pintaron el camino, pintaron sombras largas y amenazantes, pintaron piedras en el camino, pintaron lágrimas que se convertían en ríos, pintaron la ciudad gris con sus edificios altos y sus calles frías, y luego, en el centro, todos juntos pintaron las manos, manos morenas, manos blancas, manos negras, manos pequeñas, manos grandes, todas sosteniéndose, todas formando algo más grande que cualquiera de ellas individualmente. El mural tardó casi 2 meses en terminarse. Hubo días difíciles, días en que el niño no quería seguir, días en que se sentía abrumado por las memorias que estaba pintando, días en que Marco tenía que recordarle que estaba bien detenerse, respirar, llorar si era necesario. Porque el arte verdadero, el que importaba, siempre costaba algo, siempre pedía una parte de ti. Y eso estaba bien. Eso era lo que lo hacía real. Finalmente, una tarde de agosto dieron la última pincelada. Se alejaron de la pared y miraron lo que habían creado. No era perfecto. Había líneas torcidas, había colores que no combinaban perfectamente, había partes que se notaba que habían sido pintadas por manos diferentes. Pero era hermoso, era honesto, era verdadero. Era su historia, la historia de todos ellos, contada no con palabras bonitas o narrativas pulidas, sino con imágenes crudas, vulnerables, reales. La escuela organizó una pequeña ceremonia para inaugurar el mural. Invitaron a las familias, a los maestros, a la prensa local. El pasillo se llenó de gente, de aplausos, de cámaras. El niño estaba parado frente al mural, con Rosa a su lado, con Marco detrás de él, con su madre entre la multitud, con los ojos brillantes de lágrimas y orgullo. Y cuando le pidieron que hablara, que dijera algo sobre el mural, él sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Respiró profundo, miró el mural, miró a su madre, miró a Rosa, miró a todos los niños que lo habían ayudado, y habló. En inglés primero, luego en español, porque su historia vivía en ambos idiomas ahora. Este mural es para todos los niños que tuvieron que dejar su casa, para todos los que dibujan en servilletas porque no tienen papel, para todos los que cargan lápices gastados como si fueran tesoros, para todos los que se sienten invisibles. Este mural dice, te veo, existes. Tu historia importa, y aunque nunca podamos regresar a las casas que perdimos, podemos construir nuevas, juntos. Lo que llevaba en las manos ya no era una carga, era un regalo que podía dar. El silencio que siguió fue profundo. Luego, los aplausos, fuertes, largos, sinceros. Su madre se abrió paso entre la multitud y lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar.
Le susurró al oído con voz rota por la emoción. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Tu papá también estaría orgulloso». Era la primera vez que ella mencionaba a su padre desde que habían llegado. Él había muerto antes de que pudieran irse de Honduras. Una enfermedad que no pudieron tratar porque no había dinero, porque no había hospitales cercanos, porque no había opciones. El niño no hablaba de él, no sabía cómo, pero ahora, al escuchar a su madre decir esas palabras, al sentir su abrazo tembloroso, algo se rompió dentro de él, algo que había estado guardado durante tanto tiempo. Y lloró. Lloró por su padre. Lloró por la casa que nunca volvería a ver. Lloró por todos los niños en ese mural, por todas las historias de pérdida que ahora vivían en esa pared. Lloró porque finalmente podía, porque finalmente era seguro. Los días después de la inauguración fueron extraños. El mural se convirtió en algo importante para la escuela. Los maestros lo usaban en sus clases para hablar de inmigración, de identidad, de arte como herramienta de sanación. Los niños se detenían frente a él entre clases, tocando las imágenes, buscando sus propias historias en esas pinceladas. Algunos dejaban notas pegadas en la pared con cinta adhesiva. Gracias. Yo también extraño mi casa. No estoy solo. El niño leía esas notas todas las mañanas antes de entrar a clase, y cada una era como una confirmación de que había hecho lo correcto, de que compartir su dolor había creado espacio para que otros compartieran el suyo, de que el arte no era solo una forma de sobrevivir, sino una forma de conectar, de sanar, de construir comunidad en medio de la fragmentación. Un día, un periodista de un periódico local escribió un artículo sobre el mural. Publicaron una foto grande del niño parado frente a su obra, con el lápiz en la mano, con una sonrisa pequeña pero real. El titular decía: «El niño que dibujaba casas en servilletas ahora pinta esperanza en las paredes». Cuando su madre vio el artículo, lo recortó con cuidado. Lo puso en un marco barato que compró en una tienda de segunda mano. Lo colgó en la pared del apartamento junto a todos los dibujos viejos, y cada vez que pasaba frente a él se detenía. Lo miraba y sonreía. El verano terminó. Comenzó un nuevo año escolar. El niño ya no era tan nuevo. Ya no se sentía tan invisible. Tenía amigos. Tenía maestros que lo conocían por su nombre. Tenía un lugar en esa escuela, en esa ciudad, en ese país que finalmente comenzaba a sentir un poco como suyo. No completamente, tal vez nunca completamente, pero suficiente. Suficiente para seguir adelante, suficiente para seguir dibujando, suficiente para seguir construyendo una vida que honrara tanto lo que había perdido como lo que había encontrado. Y cada vez que pasaba frente al mural, tocaba la imagen de la casa azul con la punta de los dedos. Un gesto rápido, casi imperceptible, pero importante. Era su forma de decir: no te olvido, nunca te voy a olvidar, pero tampoco me voy a quedar atrapado en ti. Voy a seguir caminando, voy a seguir creando, voy a seguir viviendo, porque eso es lo que los que sobreviven hacen. Siguen adelante, con las manos llenas de lápices y esperanza, con el corazón lleno de memorias y posibilidades. Pasaron los años. El niño dejó de ser niño. Creció en esa ciudad que alguna vez le pareció imposible de habitar. Aprendió a caminar sus calles sin miedo. Aprendió a hablar su idioma sin vergüenza. Aprendió a construir una vida entre dos mundos, llevando a Honduras en el corazón y a Estados Unidos en las manos. Nunca dejó de dibujar. El lápiz gastado que había guardado en una caja de zapatos se convirtió en una reliquia sagrada, un recordatorio de lo que había sido capaz de sobrevivir. Pero ahora tenía lápices nuevos,
pinceles, pinturas, herramientas que le permitían crear no solo memorias, sino futuros. Estudió arte en la universidad. Ganó becas, expuso sus obras en galerías pequeñas donde la gente se detenía frente a sus pinturas y lloraba sin saber exactamente por qué, porque el arte verdadero hace eso. Te toca en lugares que no sabías que existían, te recuerda que no estás solo en tu dolor, que otros también han caminado por caminos oscuros, que otros también han encontrado la luz. Su madre todavía trabajaba limpiando oficinas, pero ahora él podía ayudarla. Le enviaba dinero cuando podía. La visitaba los domingos. Cocinaban juntos las recetas que ella había traído de Honduras, recetas que olían a infancia y a hogar. Y a veces, cuando terminaban de comer, ella sacaba la caja donde guardaba todas las servilletas viejas que él había dibujado años atrás. Las extendían sobre la mesa y las miraban juntos en silencio, recordando lo difíciles que habían sido esos primeros días, recordando el frío, el hambre, la soledad, pero también recordando la fuerza, la resiliencia, el amor que los había mantenido unidos cuando todo lo demás se desmoronaba. Ella le decía con los ojos brillantes, «Mira lo lejos que hemos llegado, mi amor». Y él asentía, porque era verdad. Habían llegado lejos, no porque todo fuera perfecto ahora, sino porque habían aprendido que la perfección no era el objetivo. El objetivo era sobrevivir. El objetivo era encontrar belleza en medio de la destrucción. El objetivo era seguir dibujando, incluso cuando las manos temblaban, incluso cuando el papel se rompía, incluso cuando la casa que dibujabas ya no existía. Una tarde, muchos años después de haber pintado aquel mural, regresó a la escuela. El edificio seguía siendo el mismo, los ladrillos rojos, las ventanas altas, el pasillo donde el mural todavía vivía, un poco descolorido por el tiempo, pero todavía ahí, todavía contando historias. Se paró frente a él, tocó la imagen de la casa azul con la punta de los dedos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió paz, porque finalmente entendía lo que ese lápiz gastado y esas servilletas arrugadas habían significado. No eran solo herramientas de supervivencia, eran semillas, semillas de algo más grande, de conexión, de comunidad, de esperanza. Y esas semillas habían crecido, habían florecido en formas que él nunca había imaginado cuando era un niño pequeño, solo, asustado, dibujando en una cafetería fría. Ahora daba talleres de arte para niños inmigrantes. Les enseñaba lo que Marco le había enseñado, que el arte no era sobre hacer algo perfecto, sino sobre expresar algo verdadero. Les daba lápices, les daba papel, les daba espacio para llorar, para recordar, para crear. Y cada vez que veía a un niño dibujar su propia casa perdida, sentía que algo se completaba, que el círculo se cerraba, que lo que había llevado en las manos durante todos esos años finalmente había encontrado su propósito. No era solo un dibujo, era un puente, era un legado, era una promesa de que nadie tenía que desaparecer, de que todos podían ser vistos, de que todas las historias, incluso las más dolorosas, merecían ser contadas, y recordadas, y honradas. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón, y dime desde qué país y ciudad me escuchas.